Bien, eh, continuamos con la siguiente clase de la simulación de un arranque estrella triángulo. Eh, Anteriormente ya había subido explicación acerca del esquema, pero el esquema de potencia. Hoy voy a explicar acerca del esquema de control o de mando. Bien, aquí ya tenemos el esquema de fuerza, el que lo había realizado anteriormente, que tenemos aquí. Ahora voy a pasar a hacer el esquema de mando. Este es el que tengo aquí en pantalla. Este circuito es el esquema de mando, pero lo voy a hacer nuevamente en el simulador KDSIMU. Vamos a hacerlo rápido. A ver, primeramente vamos con la alimentación. Va a ser un circuito alimentado con la línea o alimentación monofásica. Empezamos con nuestra alimentación fase para lo que es sistema de control. Vamos a colocar un disyuntor, una protección para nuestro sistema, disyuntor monofásico. Bien. Luego continuamos con un relé térmico. Vámonos al apartado de accionamiento. Creo que lo tenemos por la parte de acá. Aquí está, relé térmico. Vámonos con un pulsador normalmente cerrado. Ok. Vamos con un pulsador normalmente abierto. Que no hace falta. A ver, vamos a ver. Contactos abiertos del KM1. Vamos a colocarlo por este lado. Me hace falta también una bobina de KM1. Vamos al apartado de bobinas. Ok. Veamos que me hace falta. Me hace falta la bobina del relay temporizador. Aquí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ubicarle más acá abajo, porque vamos a ocupar espacio para colocar los contactos y la luz. Bien, ¿qué más me hace falta? Las dos bobinas de la estrella y la bobina del triángulo. Bien, aquí está la bobina 2 y bobina 3, una luz de señalización. Bien, faltan los contactos cerrados. Por acá me hace falta los contactos del temporizador. Aquí me contacto abierto y me hace falta un contacto cerrado. Bien, vamos a ordenarlos, los voy a ordenar. Ok, los voy a ordenar, los estoy ordenando bien para poder cablearlos. Y acá, bien. Vamos con la alimentación neutro para cerrar el circuito. Vamos con el neutro en la parte de acá, un poquito más abajo. Voy a colocar el cable para la alimentación. Bien, vamos, ok. Voy con la alimentación a hacer el cableado. Ojo, empezamos de la alimentación, de donde nosotros tengamos la alimentación neutro. Vamos a dar alimentación a lo que es a nuestro disyuntor. Perfecto, de ahí de la salida del disyuntor vamos a conectar un cable hacia el 95 del relé térmico. Y una vez le voy cambiando nombres. Listo.
voy a ponerle RT como relé térmico y voy a agregarle un texto señalando qué elemento es el que estoy conectando. Listo. Entonces este es mi relé térmico. Bien, del contacto cerrado 96 voy a llevar un cable hacia el pulsador normalmente cerrado. Asimismo voy a colocarle el nombre, voy a ponerle S1 y este va a ser, voy a conectarle un texto, va a ser pulsador cerrado. Ok, pulsador cerrado. Bien, voy a cambiar la nomenclatura, la numeración, voy a ponerle como 1 y 2. ¿Por qué le pongo 1 y 2? Porque así vienen numerados nuestros pulsadores. Viene por 1 y 2, el pulsador abierto viene como 3 y 4, por eso también le voy a cambiar. Voy a ponerle S2 y voy a ponerle 3 y 4. Ok, voy a colocarle también su respectivo nombre, saber que estoy conectando. Pulsador abierto. Ok, este va a ser mi pulsador abierto. Entonces vamos con el disyuntor, aquí también no le he colocado el nombre. Disyuntor, le voy a colocar su nombre. Este es mi disyuntor, aquí está mi relé térmico, mi pulsador cerrado, mi pulsador abierto. Okay. Estos son los contactos auxiliares 13 y 14. Eso sí va a quedar ahí porque el contactor viene justamente con esa numeración 13 y 14 para los contactos auxiliares abiertos. Entonces le voy a colocar su nombre también, contactos auxiliares. Auxiliares. Bien, entonces va a ser el 13 y el 14 los contactos auxiliares del KM1. Bien, voy a... Listo. Aquí la bobina A1 y A2 voy a ponerle como KM1, va a ser el primer contactor principal de nuestro sistema de control y de nuestro sistema de potencia. Asimismo, este 13 y 14 es del contacto KM1, entonces yo también debo colocarle KM1, porque si yo le dejo como K1 no se va a accionar porque el sistema o el programa no lo va a tomar en cuenta como que fueran las mismas partes del contactor 1. Entonces también es bueno, si estamos utilizando K, el K décimo, deben colocar sus respectivos nombres. Entonces, bien, voy a colocarle por aquí, eso, ahí, contactos auxiliares. Ok, este es la bobina del temporizador, que es el que va a darnos el tiempo necesario para que se desconecte un contactor y se accione el otro contactor. Bien, vamos con los contactos del temporizador. Estos son, voy a colocarle también como T1 porque eso es de la bobina, y voy a ponerle T1 porque hace referencia a que este es el mismo que tenemos aquí, son los mismos, entonces tengo que colocarle el mismo nombre. Ya. Aquí lo mismo también, T1, porque este también es el mismo contacto que está dentro del temporizador, así que no olvidemos de colocar los nombres. Ok, vamos con los contactos cerrados. Aquí sí vamos a ver, achicar. Aquí voy a cambiarle, voy a ponerle KM, déjame ver, es KMT de triángulo,
y ese sería mi KME de estrella. Entonces, perfecto. Aquí también tengo que colocarle el KM1 porque si no, cuando arranque el sistema no va a iniciarse porque no está parejo o no es el mismo nombre del KM1 de acá. A ver, aquí también me he equivocado, KM1, KM1, KM1. Aquí también debo colocarle RT porque es el relé térmico, el mismo que tengo acá. Este de aquí es el mismo de acá. Entonces también debo cambiarle como KMT. Listo. Entonces, esta va a ser la bobina KME y esta va a ser la bobina KMT. Sí, estoy en lo correcto. Sí, estoy en lo correcto. Listo. Ahora los contactos normalmente cerrados de la bobina, aquí van a ir inversos, es decir, van a ir cambiados. Si aquí está la bobina del KM estrella o el KM2, aquí debo colocar, hacer la conexión de los contactos cerrados del KMT. Y acá, aquí también lo contrario, si aquí está KMT o KM3, aquí debo hacer los contactos del KME. Ya más después vamos a ver por qué es necesario colocarlos de forma cruzada. Va a ser por seguridad, pero más después voy a explicar por qué es necesario. Entonces, estos son contactos. Voy a colocarle también el nombre. Voy a ponerle como con, nada más, porque no va a dar espacio. Auxiliares cerrados. O voy a ponerle como NC. Listo. Ahí. Y aquí también va a ser estos dos van a ser lo mismo. Bien, ahora sí. Aquí me hace falta también ponerle luz piloto. Voy a poner un color amarillo. Y aquí voy a poner su leyenda, luz piloto. O luces de señalización. Ok, luz piloto. Bien. Bueno, yo parecía que había puesto aquí la línea neutro, pero veo que no ha estado. Listo. Continúo con el cableado. Ok. De la salida del pulsador 2 voy a hacer una conexión hacia la entrada del pulsador es abierto, que va a ser el número 3. Luego de la salida del pulsador abierto, o sea el número 4, voy a llevar un cable hacia la borda de conexión A1 y de A2 voy a conectar un cable hacia el neutro. Hasta ahí la conexión en serie de la primera parte. ¿Cómo se hace la conexión? Simplemente es un camino que va a ir partes por partes. Entonces empezamos de nuevo de donde tengamos la línea, la alimentación fase, vamos a conectar hacia el disyuntor a la protección. De la salida de la protección vamos a conectar hacia el 95 y del 96 de la borda de conexión 96 del relé térmico, vamos a conectar desde ahí un cable hacia el número 1, o sea la entrada del pulsador normalmente cerrado. Luego de la salida del pulsador cerrado, es decir, del número 2 o de la borda número 2 del pulsador cerrado, vamos a llevar un cable hacia la entrada del pulsador abierto, que va a ser el número 3. Después de la salida del pulsador 3, perdón, del pulsador S2 del pulsador abierto, llevaremos un cable hacia
la entrada A1 de nuestro contactor KM1. Y luego, desde la borna A2, llevaremos un cable hacia la alimentación neutro. Eso es la primera parte. Ahora, que nos hace falta conectar, alimentar nuestro contactos auxiliares abiertos del KM1. ¿Para qué? Para que logre enclavarse o energizarse nuestra bobina. Entonces, voy a hacer como que de la borna número 2 del pulsador cerrado, voy a hacer como que llevo un cable, o voy a hacer un cable, una conexión. Listo. Un cable hacia el número 2 del contacto número 13. Entonces, de la misma borda número 2 llevo un cable hacia el 13 del contacto auxiliar abierto, y de la salida del pulsador abierto, que va a ser mi número 4, llevaré un cable hacia, déjenme borrar esta parte de aquí, llevaré un cable hacia el 14, o para que no se confundan, llevaré un cable de la salida del pulsador abierto, el número 4, llevaré un cable hacia el número 14. Ok, bien, listo. Hasta aquí la siguiente parte de la conexión del contacto auxiliar abierto del KM1. Ahora, me hace falta realizar la alimentación de toda esta parte de este circuito. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Yo puedo llevar un cable, o puedo hacer una alimentación desde el número 13, una alimentación desde aquí, o puedo hacer una alimentación desde el número 14, que va a ser lo mismo. Pero yo siempre les he dicho que alimente desde el número 14. Entonces vamos a hacerle de la siguiente forma, desde el número 14 mismo, pero ustedes pueden alimentar desde el número 13. Ok, voy a llevar un cable hacia el número 55 de nuestro, recuerden que estos son los contactos cerrados del temporizador. Entonces estoy llevando un cable desde el 14 hacia la entrada del contacto cerrado del temporizador. Después de la salida del temporizador, que son dos bornas, los contactos cerrados tienen dos bornas, 55 y 56, y de 56 yo voy a llevar un cable hacia el contacto cerrado del KMT. Es decir, vamos a colocar los contactos auxiliares cerrados, siempre van a estar como número 21 y 22. Entonces voy a ponerle 21 y 22. Los contactos abiertos van a estar como 13 y 14, así ustedes van a encontrarlos en los contactores. Cuando se compra, cuando van a maniobrar un contactor, van a encontrar con esa numeración: 13 y 14 los abiertos y 21 y 22 los cerrados. Entonces, del 22, del contacto auxiliar número 22, voy a llevar un cable hacia la entrada A1 de nuestra bobina KME, que sería la bobina de arranque estrella, y de la salida de la 2 llevaré un cable hacia el neutro para cerrar circuito. Ok, así va a ser la alimentación de esta parte de aquí. Repito otra vez, del 14 llevo un cable hacia el 55, del 56 llevo un cable hacia el número 21, del 22 llevo un cable hacia el A1 y del A2 llevo un cable hacia el neutro. Ahora voy a hacer la alimentación de la siguiente parte. Asimismo, voy a llevar un cable del 55 hacia el 67, del 68 llevaré un cable hacia, aquí también voy a cambiar la nomenclatura numérica, 21, voy a poner aquí 22, que esto cambiado
Entonces se continúa que del 68 llevo un cable hacia el 21, del 21 llevo un cable hacia el A1 y del A2 llevo un cable hacia el neutro. Ok, hasta aquí he terminado la conexión. Me hace falta conectar la bobina del temporizador y la luz de señalización o luz piloto. Voy a conectar la luz piloto. Aquí me hace falta alimentar este contacto 97. Me hace falta darle alimentación. Le voy a dar alimentación desde el 95. Puedo hacer un puente desde el 95 al 97 o puedo hacer conectar desde la salida del disyuntor. Ok, ahora llevo un cable del 98. Voy a llevar un cable hacia la luz piloto X1 y de X2 llevaré un cable que va a ser el neutro. Perfecto, hasta ahí. Me hace falta darle alimentación mi bobina del temporizador y está conectada de la siguiente manera. Puedo conectarla en paralelo desde un cable que sale desde la 1 o del 4, o puedo conectar desde el 14, donde me sea más cómodo. Igual el resultado va a ser el mismo. Entonces ahora lo que hice es llevar un cable desde el 14 hacia el A1 y así mismo tengo que cerrar el circuito, y así quedaría nuestra alimentación tanto del circuito de mando o de control y el circuito de fuerza. Bien. Creo que he terminado con la conexión. Me hace falta hacer esta explicación. Les decía por qué debo hacer un cruce de los contactos KMT y los KME, porque cuando yo accione S2 se va a energizar esta bobina KM1 y la bobina decía que por qué conectaba aquí los contactos auxiliares cerrados cruzados, es decir, por qué no simplemente conecté tanto aquí el contacto auxiliar KME con la bobina KME, y aquí sí mismo pude haber conectado los contactos del KMT con la bobina del KMT. Esto más es por seguridad, tanto en los esquemas de inversión de giro como también en el esquema de inversión de arranque estrella triángulo, es por seguridad. Entonces es para que no se accionen los dos circuitos a la vez, sino uno inicia, el otro se desconecta, y cuando se desconecta ya iniciaría el otro contactor. En otras palabras, inicia el contacto estrella, el contactor estrella, y se desconecta el contactor triángulo. Después de un segundo se desconecta el contactor estrella y inicia el contactor triángulo. Entonces, por seguridad que se realiza esa conexión. Ahora voy a hacer la prueba para que ustedes observen. Subo las palancas tanto del sistema de potencia, haga el sistema de control. Listo. Voy a dar arranque con mi pulsador S2. Doy arranque, el temporizador comenzó a correr 4 segundos y se desconecta este sistema, la conexión, perdón, el contactor triángulo se desconecta y inicia el contactor triángulo. Repito nuevamente, voy a desconectar el circuito con el pulsador cerrado. Listo, a ver. ¿Qué pasó? Bien, ahí. Entonces, a ver, de nuevo. Subo las palancas. Subo el breaker, ok. Doy arranque con el pulso. Voy a darle más tiempo. Voy a darle
Listo. Voy a darle 7 segundos, no le daré 5, le voy a dar 7 segundos. Ok. Subo las palancas. Ahora doy marcha con el pulsador S2. Y aquí en el dice T1, la bobina del T1 comenzará a contar los 3 segundos. Está conectado el KME. Se desconectó el KME y arranca el KMT para que se produzca acá el arranque estrella triángulo. Entonces así tendrá que funcionar nuestro esquema, tanto de potencia o de fuerza como el de control o el de mando.